desviando la verdad hacia la mitología. Eras una vez, hace mucho, mucho tiempo, que en un distante planeta vivía un buen Dios. Este Dios se parecía mucho a ti y a mí, un ser con una estatura de 6,2 a 6,3 y un peso de unas 200 libras, con 9 pulgadas, en la palma de la mano. La sabiduría y el poder de Dios eran tan grandes que él podía visualizar bellas imágenes y después convertir las imágenes en realidad, utilizando un poder especial llamado la fuerza de la fe. Un día Dios tuvo una súbita inspiración cósmica. Decidió usar la fuerza de su fe para crear algo majestuoso y especial. Él decidió ofrecer existencia a todo un nuevo mundo. No se trataba simplemente de cualquier viejo mundo. Este tenía que ser el más fantástico mundo imaginable. De hecho, ese mundo debería ser tan maravilloso que iba a ser un exacto duplicado del planeta madre donde Dios vivía. Después de visualizar cuidadosamente cada detalle de ese maravilloso mundo, Dios puso manos a la obra, liberando la fuerza de su fe como un torbellino. Dios, por medio de su palabra, creó la existencia del planeta que había visto con los ojos de su mente. Y se sintió emocionado Dios, mirando tiernamente hacia abajo, a esta clásica y nueva creación. Él llamó Tierra al nuevo planeta. Pero esto fue solo el principio. De pronto un desfile de nuevas y brillantes ideas comenzó a inundar la conciencia creativa de Dios. Él comenzó a visualizar vastos océanos y manantiales de abundante agua. Había montañas gigantescas y fértiles campiñas. Su mente produjo destellos de truenos y relámpagos. Plantas, flores y árboles centellaron en rápida sucesión de sus pensamientos. Dios empezó a visualizar la vida culminándose con hermosas aves y criaturas de toda forma y tamaño. Todavía mucho más debía venir, ya que después de 5 días de vivas visualizaciones, la mente de Dios se movió hacia otra dimensión. El sexto día, con los ojos de su mente, vio él la joya real de su creación. A medida que los detalles se acumulaban en su mente, Dios de pronto se concentró en la idea de crear un exacto duplicado de sí mismo. Así que Dios habló y repentinamente de los polvos del planeta Tierra se levantó otro Dios, un Dios que se describe con una pequeña d, pero de todas formas un Dios. Mientras tomaba forma de la imagen de este pequeño Dios, se dio cuenta Dios de que había excedido a sí mismo, porque ahí frente a sus ojos se erguía otro Dios, con un cuerpo como el suyo, incluidos el tamaño y la forma. Dios al fin lo había logrado. Había pensado lo impensable y por su palabra de la fe logrado crear una criatura que no tenía por qué subordinarse aún ni a él mismo. Se sintió Dios muy feliz porque tenía ahora a un colega cuya naturaleza era idéntica a la suya propia. Un Dios que podía pensar como él, ser como él y hacer casi todo, aunque no en extremo. Lo mismo que él. Dios llamó a su copia, al carbón Adán, y le concedió un dominio total y una completa autoridad sobre la creación entera. Tenía tanto poder esta criatura que su creador no podía hacer absolutamente nada en su reino sin primero obtener autorización. Adán era, Adán era de veras un super ser. Él podía volar como los pájaros y nadar debajo de las aguas como un pez. Y eso no es todo. Aún sin un traje especial, Adán podía volar a través de todo el universo. De hecho, con un simple pensamiento, podía hasta transportarse a sí mismo a la luna. Sin embargo, aún después de haber creado a un super ser como Adán, Dios no estaba totalmente satisfecho. De alguna manera, él sentía que le faltaba una pieza a rompecabezas. Así que poniendo su mente en acción, Dios comenzó a experimentar un torbellino una vez más. En un rápido destello amaneció la visión en él. Adán había sido hecho a su imagen, así que obviamente él tenía que ser a la vez tanto hombre como mujer. Así que, ¿por qué no separar la parte masculina de la parte femenina? No estando dispuesto a perder ni un simple momento,
Se entregó Dios a la acción, causando un sueño profundo en Adán. Dios abrió sus entrañas, se removió la parte femenina de la masculina, creando entonces a un ser de belleza extraordinaria. Hizo a la mujer, hombre con un vientre, y la llamó vientre hombre Eva. Pero esta vez Dios había ido demasiado lejos, porque había traído a la existencia a los mismos seres que un día le arrojarían a él mismo del nuevo planeta que había creado. Por increíble que esto pueda parecer, estos super seres un día volverían a sus espaldas a su creador y le relegarían a la condición del más grande fracaso de todos los tiempos. Usted sabe, mucho antes que Dios hubiera visualizado el planeta Tierra para crearlo. Él había creado también otro mundo lleno de ángeles. Uno de estos ángeles era un ser de una belleza tan arrobadora y de una brillantez tan especial que su nombre era Lucifer, la estrella de la mañana. Lucifer tenía grandes ambiciones. Por cierto, quería tomar control de todo lo que Dios había creado. Él, él quería llegar a ser exactamente como, como su majestad. Lucifer había tratado de destronar a Dios con el poder de sus palabras, pero terminó perdiendo. A causa de esa traición, Lucifer fue expulsado del cielo y su nombre fue cambiado para el de Satanás, el engañador. Errante desde el planeta madre donde Dios vivía, Satanás apareció en la réplica que había creado Dios por medio de su palabra. Él se acomodó en el planeta Tierra, donde Adán y Eva un día obtuvieron la vida. Allí él esperó por la oportunidad de los siglos, la oportunidad de vengarse de Dios. Un día a sus puertas tocó la oportunidad. No mucho después que Dios hubiera creado a Adán y a Eva, los espiaba Satanás mientras se paseaban desnudos en el jardín del Edén. Satanás inmediatamente se transformó a sí mismo en una serpiente y astutamente engañó a los dos pequeños dioses para que cometieran la traición cósmica. Por el precio de una manzana, Adán y Eva vendieron su divinidad a Satanás. Y fue así que el diablo, por medio de Adán, llegó a convertirse en el Dios de este mundo. Bueno, no solamente Adán y Eva perdieron su naturaleza de dioses, sino que fueron impregnados de la misma naturaleza de Satanás. Adán fue la primera persona en nacer de nuevo. Él había nacido con la naturaleza de Dios y volvió a nacer con la naturaleza de Satanás. En un cerrar de ojos, el primer hombre y la primera mujer fueron transformados de divinos a demoníacos, haciéndose susceptibles al pecado, la enfermedad y el sufrimiento, y lo que es más importante, a la muerte espiritual. De hecho, el cuerpo de Eva, el que originalmente fue diseñado para dar a luz en su parte lateral, experimentó una transformación radical. A partir de ese momento, ella y su aparato genital femenino traían niños al mundo a través de la parte baja de su anatomía. En ese fatídico momento, Adán y Eva fueron barridos del Edén y Dios fue borrado de la tierra. Satanás tenía ahora los derechos legales bajo la tierra y todos sus habitantes. Y Dios fue dejado fuera, luchando desesperadamente para encontrar una manera de regresar. Dios, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en el más grande fracaso de todos los tiempos. No tan solo había perdido, sino también su ángel más destacado, junto con la tercera parte de sus otros ángeles, y ahora perdía también al primer hombre, la primera mujer y a la tierra en toda su plenitud. Pero todavía no estaba Dios listo para tirar la toalla, dándose cuenta de que necesitaba la invitación del hombre para poder volver a la tierra. Comenzó inmediatamente a trabajar. Después de 1.000.000 de años, Dios finalmente encontró a un hombre llamado Abraham, que picó el anzuelo y se convirtió en el vehículo por medio del cual Dios, si tenía suerte, iba a poder regresar al mundo que había perdido. A través de Abraham, eventualmente un segundo Adán había de aparecer, el que, si todo marchaba de acuerdo a lo planeado, devolvería al hombre su divinidad y a Dios su añorada tierra. Abraham pudo haber dicho a Dios que cero recados, pero optó por interesarse en el trato con él. De hecho, Abraham y Dios llegaron a ser hermanos de sangre.
Ellos fraguaron un pacto mediante el cual se garantizaba a Abraham riquezas y salud y a Dios la reposición del mundo que había creado. El plan de Dios consistía en hacer a Abraham el padre de todas las naciones y producir de su simiente otro Adán, quien reconquistaría el terreno perdido por el primer Adán. Manteniendo su palabra, Dios hizo a Abraham extremadamente rico. Entonces, de nuevo, comenzó a visualizar. Dentro de la mente de Dios pasaron las imágenes de un totalmente nuevo Adán. Un hombre que algún día pudiera restaurarlo a él, a su merecido lugar en el universo y que derrotara para siempre a su archirrival Satanás, expulsándolo del reino. Y así fue que esto sucedió. Un día la imagen de este Salvador irrumpió en la mente de Dios. Sin dudarlo, Dios comenzó a crear por medio de su palabra la figura del Redentor que había aparecido grabada en los lienzos de su conciencia. Con gran emoción, positivamente Dios confesó: el Mesías ha llegado el Mesías. Cuando el Espíritu de Dios habitó en una joven mujer llamada María, la confesión de Dios empezó a tomar forma delante de sus propios ojos. La palabra hablada se hizo piernas, brazos, ojos y cabellos. Y entonces, de pronto surgió el cuerpo del segundo Adán. El segundo Adán fue nombrado Jesús. Como el descendiente de Abraham, Jesús fue rico y próspero. Vivió en una inmensa casa, manejó grandes cantidades de dinero y vistió las ropas más costosas. De hecho, era Jesús tan rico que se vio en necesidad de contratar a un tesorero para que velara sobre sus bienes. Jesús, que era un lince creando cosas por medio de su palabra, enseñó a sus discípulos cómo manejar el arte de un credo positivo. También ellos disfrutaban riqueza y salud sin límites. Algunos de sus seguidores lograron tantos éxitos que se hicieron ricos más allá de toda comprensión. El apóstol Pablo, por ejemplo, tenía tanto dinero que los oficiales del gobierno estaban locos por ser soportados por él. También venció Jesús todas las estratagemas y tentaciones con las que Satanás quería interrumpir su camino. Aunque él nunca reclamó ser Dios, Jesús tuvo éxito en su propósito de vivir una vida de perfección impecable. Evidentemente, en todo lo que Jesús decía y hacía, estaba superando la prueba que el primer Adán había fracasado. Y entonces, en la aurora de su vida, Jesús entró en un jardín parecido al Edén, en el que el primer Adán había perdido su divinidad. En ese jardín llamado Getsemaní, Jesús se movió hacia los estratos finales del proceso que le transformaría de ser un hombre inmortal en un ser satánico, y a su vez restauraría a los hombres a ser pequeños dioses, los que nunca más volverían a estar sujetos al flagelo del pecado, la enfermedad y el sufrimiento. Como parte del proceso, Jesús tendría que morir una doble muerte en la cruz. Tendría que morir tanto física como espiritualmente. Si la muerte física hubiera sido suficiente, los dos ladrones en la cruz pudieran haber redimido los pecados de la humanidad. No, la verdadera clave estaba en la muerte espiritual y en el sufrimiento del infierno. Un día, sobre una cruel cruz, el Cristo sin dobleces, el desechado de toda virtud, fue transformado en un corrompido demonio. La oveja vino a ser serpiente y fue incrustada en las profundas entrañas de la tierra. Allí Cristo fue torturado por Satanás y sus secuaces. El infierno todo reía. Muy poco sabía Satanás, sin embargo, acerca de que no sería el último en reír. Porque así como Adán había caído en la trampa de Satanás en el Edén, ahora caía Satanás en la trampa del Dios en el infierno. Usted se da cuenta, Satanás había fallado en un tecnicismo. Él había arrastrado a Jesús al infierno ilegalmente. Satanás había olvidado totalmente que Jesús no había pecado. Jesús sencillamente se había convertido en pecado como el resultado del pecado de otros. Vaya, Satanás y su demoníaca corte habían torturado al extenuado, flagelado y mancillado Espíritu de Cristo
sin ningún derecho legal para hacerlo. Esta fue precisamente la apertura que Dios había estado buscando, aprovechándose de la ocasión. Dios habló sus palabras impregnadas de fe a las entrañas mismas de la tierra. Repentinamente el torturado, moribundo espíritu de Jesús comenzó a rehacerse y vino de regreso a la vida. Él apareció como alguien a quien el diablo había sido incapaz de mirar con autoridad. Allí, ante la siniestra presencia del mismo diablo, Jesús comenzó a restaurar el movimiento de sus músculos espirituales ante una horda de lloriqueantes demonios que observaban. Jesús humilló al diablo en su propia guarida. Él le arrebató las llaves a Satanás y salió del infierno como un hombre nacido de nuevo. Pero eso no fue todo, porque Jesús fue recreado de un ser satánico a una reencarnación de Dios. También tú puedes llegar a ser una encarnación, tanto como el mismo Jesucristo de Nazaret. Y, como una encarnación de Dios, tú puedes poseer ilimitada riqueza y perfecta salud, un palacio como el del Taj Mahal, con un Rolls Royce a la puerta. Tú eres ahora como un pequeño Mesías recorriendo la tierra. Todo lo que hace falta es que reconozcas tu propia divinidad. Tú también puedes controlar la fuerza de la fe. Nunca más tendrás que orar, sea hecha tu voluntad. Más bien, tu palabra es una orden para Dios. Usando tu lengua para que fluya la fuerza de la fe, tú puedes hablar para que cobre existencia cualquier cosa que quieras. Podrás vivir entonces para siempre en este planeta de la prosperidad.